sentido de la disposición, no exactamente ya, el texto. 105. Y luego, el 244 del Código de la Democracia lo que te da es plazos. Dice que eso ocurrirá máximo 15 días después, es decir, 15 días después de que se proclamen los resultados en que la revocatoria del mandato sea efectiva con Correa, 15 días después de eso, Correa debe dejar su cargo y debe asumir Lenín Moreno. No hay ningún salto al vacío, por lo tanto, ¿qué vacío? ¿Ya? Y no hay ninguna interrupción del periodo, como decía a Gutiérrez la semana pasada. Le escuché que él decía que él es partidario de que el gobierno termine su periodo. El gobierno va a terminar su periodo. El que no va a terminar su mandato es Correa. Y vuelvo a repetir por qué. Porque él es el principio y fin del mal de este modelo. Él es el modelo, nadie más, y los hechos lo han probado así. A ver, entonces el 105 concluye hasta el pronunciamiento popular será de obligada. El 106, estoy hablando de la convocatoria. Inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria de mandato, la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución. Ahí está. ¿Quién corresponde de acuerdo a la Constitución? ¿Qué artículo? Lenín Moreno. Sería Lenín Moreno. Correcto, así es. Ya. Ahora, lo que puede pasar, si examinamos el pasado de Lenín Moreno, y él es coherente con sus declaraciones, es que él dijo alguna vez que él jamás estaría en el gobierno mientras no esté Rafael Correa. Entonces, si no está Rafael Correa, Lenín Moreno decide hacerse a un lado. Eso habría que verlo, eso a mi juicio no es deseable. Eso sí produce apelar a un segundo mecanismo de sucesión constitucional, en cuyo caso la Asamblea tendría que decir quién es el nuevo presidente. Bien, entonces la alternativa está planteada. Sería Lenín Moreno el que tome la presidencia. Lo dice la Constitución. Claro, lo dice la Constitución. Ya. No hay vacío. Ya. No hay vacío. Listo. Entonces, antes de... Ni hay elecciones. No hay elecciones. Tampoco. No necesariamente. Tampoco. De acuerdo. Bien, antes de continuar con las observaciones, quiero de alguna manera dejar en claro otra posición que puede darse. A ver. Seguramente tú lanzas la revocatoria para que sea aprobada, pero podría la ciudadanía decir, no, yo quiero que Rafael Correa se quede en el cargo y concluya su periodo presidencial. Esto, de alguna manera, también democráticamente es rescatable, porque eso significa que el presidente habría sido sometido a una especie de auditoría de la ciudadanía si le revoca o no el mandato. ¿Podría provocar esto una reacción positiva del presidente de la República en todas aquellas observaciones que se hace de la dictadura, como tú lo dices, totalitario, a las críticas que hace Alberto Acosta, en fin, ¿podría rectificar? Puede suceder las dos cosas, pero no con el mismo resultado. En efecto, puede que no ganemos la revocatoria, puede que no reunamos los 4 millones de votos que se necesitan, aunque respecto a eso ahora soy más optimista que antes, y más bien veo más complicado el mecanismo de recolección de firmas. Explico brevemente por qué. El voto felizmente sigue siendo secreto. A Dios gracias, todavía es manual el mecanismo, porque siendo anacrónico y lento te permite detectar fraudes. Si lo vuelven electrónico no va a ser así. Y cuando la gente vaya a votar, va a votar en silencio, va a castigar con su voto en una medida inédita en el país, y es muy posible, cada vez menos difícil que la ganemos. Pero si pasa que la perdamos, que tenemos solo 3 millones de votos, que solo tenemos 3 millones y medio, que solo tenemos 3.999.000. De paso, se requiere la mayoría absoluta de los sufragantes, es decir, de los que concurran a votar. El voto sí, en este caso, sí, por la revocatoria, tiene que ganarle al no, a blancos y a nulos. Mayoría absoluta de los sufragantes. ¿Cuántos sufragan usualmente en el Ecuador? 8 millones. ¿Cuántos están registrados en el padrón electoral? 10 millones y medio. Es decir, complejo, pero no imposible. Si no se da eso, hay dos resultados. Uno, sigue siendo una victoria haber conseguido las firmas, haber hecho una campaña en desigualdad de condiciones, haber unido o aglutinado un sector de la oposición, haber evidenciado todas las debilidades del gobierno, haber mostrado argumentos sólidos y haber continuado venciendo el miedo en el Ecuador. Pero jamás se va a producir una rectificación de Rafael Correa. Por principio, él es un hombre que nunca rectifica, disimula. Él jamás diría, hay 2 millones y medio de ecuatorianos o 3 que se atrevieron públicamente a darme un voto de reprobación. Él no diría eso, diría, no. Son 5 millones los que me dijeron sí, 3 millones los que me dijeron no, como en la Católica, ¿no? Aquí estamos 500, allá 50. ¿Qué esperan? Este es un gobernante que jamás va a rectificar. Y aún así el ejercicio sirve, porque ya es un aprendizaje de la oposición. Supongamos que perdimos el round. En el siguiente boxeamos mejor. Pero aquí lo que la gente quiere es no pelear. Como el rival es aparentemente imbatible, demoledor, no te subas, todo el mundo está muerto de miedo. O espera que solito se enrede, se caiga la lona y en el suelo le pega. Disculpen, eso no va a pasar. El petróleo no va a caer de precio. Correa no es bruto. La objeción a él no es que sea bruto, al revés. Es un hombre medianamente
inteligente, tiene asistencia de Irán, Rusia, China y Venezuela cuando le dé la gana. Hay una cantidad de gente que está haciendo buenos negocios en el Ecuador. Hay 3 o 4 sectores que están empezando a terminar proyectos, tarde, con corrupción y mal hechos, pero están empezando a terminar proyectos. Hay alguna gente que por primera vez recibe un bono y antes no tenía nada. Y eso a muchos les hace pensar que es un buen gobierno. Cuidado, si ahora no frenamos a tiempo, en 3 años más va a ser mucho más difícil. Bien, entonces quiero ratificar efectivamente, y gracias Carlos por la información, 145, el artículo, numeral 6, dice que puede perderse la presidencia por revocatoria del mandato de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Que es una de las causales para cesar en el cargo. En el artículo 146 se habla que en caso de ausencia temporal lo reemplaza el vicepresidente y en caso de falta definitiva de la presidenta o presidente de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el periodo presidencial. Así que en la práctica, correcto, la opción para que César Montúfar conozca es que sea Lenín Moreno quien siga administrando el país. Por lo tanto, no vamos al vacío, que es algo que a muchos dicen. Es más, en este rato vivimos en el vacío, si es que quieren, porque como Correa maneja la ley y la Constitución a su antojo, cuando le conviene existen ciertas disposiciones, cuando no las atropella. Ya, y por otra parte, acabas de responder que no confías en una rectificación del estilo de gobierno. No solo del estilo Washington, del concepto. Y del concepto, del modelo, en fin. Bien, pasemos a lo que yo la verdad que no acostumbro generalmente a hacerte una pregunta con una repregunta o cualquier otro invitado. Pero viene el tema de lo que está diciendo Simón Pachano y que es de actualidad el día de hoy. Muy valioso, análisis. Brevemente peligroso si no lo desvirtúan. Sí, brevemente lo he podido ojear mientras te estaba escuchando. Dice, un malpensado analista político sostiene que si Carlos Vera no está trabajando para los hermanos Alvarado, entonces no se explica qué esperan los Alvarado para contratar a Carlos Vera de inmediato. Entre otras palabras, ¿se refiere entonces que tú serías un buen promocionador del gobierno actual? Que yo estoy sirviendo de instrumento para que se fortalezca, eso es lo que dice. Dice que lo voy a subir a la plataforma electoral. Él vive subido, no lo voy a subir yo. ¿Se olvidaron que él dijo estaré 4 años en campaña? Esta vez va a haber una campaña en la que tenga contendores, en la que podamos invertir ciertos fondos, en la que habrá que establecer ciertas reglas, aunque las irrespete todas. Y si yo fuera un mal pensado, pensaría que Simón Pachano lo que quiere es que nadie enfrente a Correa, sino su amigo Alberto Acosta. Pero yo creo que las advertencias que hace Simón son muy válidas, especialmente cuando dice el precio, que mientras hayan recursos económicos, la gente no se va a volver en contra del gobierno. Perdóneme, el Ecuador no es un país de tontos o peor de instrumentados. La gente acepta y recibe ciertos beneficios porque es su derecho y porque es la obligación del gobierno, pero se da cuenta que en muchos casos es estafada y engañada, que los $30 que le entran por el bono en un bolsillo se van con $60 por la carestía de la vida, que los beneficios que recibe son a cuenta de aplaudir, de callar, de firmar contratos, de tener empleados, de dejar trabajos, etcétera. Y si no, veamos en los hechos los resultados. ¿Ha podido poner 312,000 personas Correa en Guayaquil? Que dice que es la ciudad que más sirve. ¿Cómo lo vas a comparar con Evo? Ok, ¿ha podido poner 150,000? ¿Ha podido poner 40,000? Puso 40,000 en Ambato pagados y puso 35,000 Patiño en Quito. Un hombre tan popular es sacado en quema de la Concordia. El MPD tiene más gente en su desfile en Esmeraldas. 5,000 personas salen espontáneamente a reclamar en Puerto Viejo. Los camaroneros aquí, 2.300 fue el Ministerio del Litoral. Los ganaderos en Santo Domingo, por 10 centavos más en el precio de la leche. Los indígenas van a Otavalo con lanzas en ristre sin lanzarlas y son acusados de terroristas. Los de Radio Aruta impiden que les cierren su frecuencia. Los estudiantes en Loja salen a reclamar por la falta de autonomía que la nueva ley les da. Un presidente tan popular es así masivamente rechazado. Anda con 30 personas dentro de un recinto legislativo para que la protejan. ¿Quién lo va a matar dentro de un recinto legislativo? Yo puedo entender que tenga sus precauciones afuera, pero adentro. Estaría tan muerto de miedo en un Ecuador tan controlado. Correa no es el que dicen ni el que parece.